Hola amigos. Dylan acepta la muerte de Miran. Sin embargo, se disculpa con Mian. No pude aceptar tu ausencia. Dice que no fue fácil aceptar su ausencia. Junto con tu padre plantaremos flores que huelen a ti a tu alrededor. Dice que plantaremos árboles para que puedas dormir cómodamente a su sombra. Cantaremos canciones de cuna todos los días. Te contaremos historias. Cuenta una historia. Todas las estrellas del cielo habían desaparecido. Vino un niño y trajo las estrellas. El cielo estaba brillante. Dice que el cielo se oscureció cuando te fuiste. Un día nos conoceremos. Tus padres y tú siempre estaremos juntos. Dice que tu estrella nunca se apagará en mi corazón. El señor Kudret dice que Tark dirigió bien el negocio en ausencia de mi hijo Baran. Tark dice que no tengo quejas. Kudret ahora está empezando a mejorar en Dylan. Baran dice que se hará cargo de tu carga. La señora Acer también dice que cuidó muy bien la mansión. Mientras tanto, el señor Kudret mira a Nar. Se vuelve hacia la señora Azade y le dice: pensé que la llegada desde lejos se parecía a Baran. Azade dice que he estado pensando así durante mucho tiempo. Tark dice: ¿qué te pasa, Baran? Azade y Kudret están muy sorprendidos por esta reacción. Agar es, por supuesto, similar. Dice que, después de todo, es la misma sangre. Luego dice que Tark es muy sensible con sus hijos. A Dylan y Baran les resulta difícil salir de la tumba de Miran. Zeida dice que déjame cambiarle la ropa a Nar. Se separa de Azade y Kudret. Sin embargo, Zeida habla con su amiga por teléfono. Nar espera. Dice que me ibas a cambiar. Zeida dice: cámbiate. Mientras Berfin está en casa, su hija llama a Akif. Hubo un incidente en la escuela. El director dice que preguntó por mis padres. Akif dice que está bien, yo me encargaré. Pero vuelve a decir que no. Dylan y Baran regresan a casa. Se encuentran con Nar. Dylan dice que vengo de Miran. Nar pregunta: ¿también te llevaste mis flores? Dylan dice que sí. Luego dice: me alegro de que estés con nosotros. Dice que quiero descansar ahora. Hasta luego, añade. Nar le dice a Baran: Dylan ya no llamará, ¿verdad? Baran añade: no puedo prometerlo, pero será mejor. Dylan se encuentra nuevamente en la habitación de Miran. Baran se acerca a él. Dylan dice que duele mucho, Baran. Baran dice que lo sé. Es como si hubiera una piedra fría en tu corazón. Dice que cada día empeora. Dylan pregunta cómo desaparecerá este dolor. Baran dice que no desaparecerá, pero se aclarará. Baran: vamos al jardín. Dice que puedes tomar un poco de aire. Cuando Zeida ve a Nar, le pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? Nar dice que estoy bebiendo agua. Zeida dice que beba su agua y vaya inmediatamente a su habitación. Mientras tanto, llega Baran. Dice que iremos al jardín. Nar pregunta: ¿quieres unirte a nosotros? Zeida: le daré de comer. Dice que se reunirá contigo más tarde. Dylan dice: ¿no es difícil ser así de fuerte? Es difícil, pero seremos fuertes. Zeida le da comida a Nar. Acer dice: como su madre, tú le darás la comida. Nar dice que esta comida está muy fría, podemos calentarla. Dylan recuerda la escena en la que bailaba con su hijo Miran. Cuando se enferma, dice: quiero entrar. Baran y Dylan vienen a Nar. Nar no comió la comida. Dylan viene y calienta la comida. Nar se lo derrama encima mientras come. Dylan dice que no hay problema. Dice que lo eliminaremos. Cuando Acer ve a Nar con Dylan y Baran, inmediatamente se los lleva. Lo lleva a su habitación. Dice vaciar el cofre. Mientras tanto, Baran charla con su padre. Dice que volverá a sus viejos tiempos gracias a Dylan. Nar. Acer quiere castigar a Nar. Planea llevar a Nar a las urnas. Nar dice que está oscureciendo. Dylan llega a Nar. Ve a Acer vaciando el cofre. Aitn dice que no se tocará nada que pertenezca a la madre. Agar dice que se le dará a los necesitados. Dylan dice que no se tirará nada de lo que haya en estas urnas. Dice que esta urna no se vaciará.
Mientras tanto, también viene Varán. Él dice, ¿qué está pasando? La señora Acer dice que estaba planeando tirar las cosas de Gul y Frat. Pero él dice que no es necesario. Cuando Varán ve la imagen ecográfica del bebé, recuerda el momento en que Gul lo sostuvo con fuerza en su mano. Dylan dice que nadie tocará el cofre ni nuestros recuerdos. Cierra el cofre y dice creo que se entiende. Varán dice que ni siquiera se tirará basura de la mansión sin la aprobación de Dylan. Cuando Dylan y Varán salen de la habitación, Acer dice que no hay cena para ti esta noche. Asibe dice adelante y cocinemos. Varán y Dylan van a sus habitaciones. Dylan pregunta, ¿estás bien? Varán dice que estoy un poco distraído. Dylan dice que yo también estuve muy mal. Fue muy difícil para él llamar fallecido a Miran. Pero él dice que lo afrontaremos. Así que llora, no eres a prueba de balas. Dice que no siempre puedes ser fuerte. Dice que siempre estaré contigo. Varán dice que se siente como caer en un pozo sin fondo. Dylan dice entonces agárrate. Dylan dice que no me sueltes la mano. Dylan dice que nunca me iré. No cargarás con toda la carga solo. Él dice lo prometo cariño. Tark habla con Acer. Él dice ¿cómo puedes cometer tal error? Dice que si les pisamos la cola, ellos nos pisarán la nuestra. Acer dice que no recibiré consejos de usted. Acer dice en lugar de hablar conmigo, habla con tu esposa. Dice que en lugar de darle comida a Nar, la deja en el medio. Tark le dice a Zeida que lleve a Nar al parque mañana. Por otro lado, mientras Akif y su hija Ipek juegan, su tía grita. Dice que mañana hay escuela. Inmediatamente se va a la cama. Akif se da cuenta del enigma. Ipek dice que Aise lo hizo. Akif siente curiosidad por esta chica. Luego le envía un mensaje a Aise. Dice que estuvo buscando esa pieza durante días. Él dice gracias. Berfin lee el mensaje pero no responde. Dylan ve a Miran en su sueño. Él la nota llorando. Lo sostiene en sus brazos y le canta una canción de cuna. La cuna de mi bebé es de pino. Se cayó y rodó por el techo. El padre de Bey viene de Damasco. Nin 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 ni. Juego de abuela-bebé. Varán encuentra a Dylan en la habitación de Miran. Duerme como si tuviera un bebé en brazos. Varán despierta a Dylan. Vi a Dylan Miran. Dice que lo hice dormir en mis brazos, fue como real. Los extraño mucho. Está en todas partes de la casa. Varán dice que lo sé. Yo también lo extraño mucho. Dice que lo veo donde quiera que mire. Dylan, estoy bien. Él dice que seré aún mejor para ti y para nosotros. Llévame a nuestra habitación, dice Varán. Varán dice vamos. Dylan se despierta a la mañana siguiente. Varán no está en la habitación. Dice que preparó el desayuno. Estoy esperando en el mirador. Dice que quería que estuviéramos solos. Cuando Varán va al jardín, se encuentra con Tark. Escuché lo que hizo mi madre. Pide perdón en su nombre. Dice que no fue muy apropiado. Varán está preocupado por el comportamiento de Tark. Mientras Nar está en su habitación, llega Zeida. Dice adelante saldremos. Él dice vamos, iremos al parque. Pero no quiero ir al parque, dice. Zeida dice que adelante y se vayan inmediatamente. Si dije que iremos, iremos. Mientras tanto, Nar cae al suelo. Dylan recoge a Nar. ¿Estás bien? Nar pregunta. Cuando Nar dice que está bien, Zeida dice que no pasa nada, no exageres. Dylan dice que debes tener cuidado. Zeida pregunta, ¿quién eres, profesor, o algo así? Dylan dice que solo quería advertirte. Pudiste cuidar a tu propio hijo, pero el mío siguió siendo el culpable. La tía Berfin dice, ¿qué dices? Dylan dice que no puede lastimarme más de lo que ya me lastimó. Dice que no te preguntaré cómo tratar a mi hijo. Él pasa. Berfin dice que lo siento en nombre de mi tía. Incapaz de soportar más estas palabras, Dylan habla con Varán. Dice que vámonos de aquí. Varán no sabe qué decir. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate.
Adiós.